Bien, jóvenes, pues sean bienvenidos. Estamos hoy iniciando miércoles 23 de febrero nuestra clase de repaso general de lo que es las finanzas internacionales, esta particularidad propiamente que hemos estado nosotros atendiendo y estudiando, ¿no? Desde las relaciones internacionales como pilar en el entendimiento propiamente de pues entender la administración propiamente de los flujos de dinero, ¿no? No nada más entender al dinero como una mercancía, sino también entender al dinero como un medio de pago entre los diferentes países, las diferentes empresas, que nos va a ayudar, ¿no? Las finanzas internacionales a entender las variables de la balanza de pagos, nos va a ayudar las finanzas internacionales a comprender precisamente las cuestiones de pues déficit, ¿no? De superávit en este sentido, de importaciones, exportaciones, elementos que nos van a ir afectando, no nada más en lo interno de un país, sino que vamos en una relación simbiótica, lo interno con lo externo y lo externo hacia lo interno de respectivamente. ¿Por qué razón? Porque, pues, ustedes saben que lo macroeconómico, pues, influye arduamente en este sentido, ¿no? Es influenciado, ¿no? En este sentido desde lo exterior y, pues, obviamente, las diferentes externalidades propiamente que se van dando, pues, se van a presentar también en las finanzas a nivel local, ¿no? Es decir, cuando cambia algo en el sistema internacional, va a afectarnos, no nada más a México, ¿no? Sino a las regiones, a los esquemas precisamente de economía propiamente, y que tenemos que irlo entendiendo y conceptualizando en esta particularidad propiamente. Bueno, déjenme aceptar rápidamente a su compañera Limni. Ya está Diego por acá también. Bienvenido, Diego. Bienvenida, Limni. Ya estamos avanzando. Gracias. Y vamos a precisamente vamos a hacer un recuento. Bien, voy a hacer una serie de preguntas, recordando un poquito. Vamos a tratar de agilizar precisamente esta retroalimentación propiamente, porque ese es el objeto de hoy, platicar unos minutos respecto a los temas. ¿Quién me dice qué son las finanzas internacionales, jóvenes, en términos generales? A ver, ¿quién recuerda qué son las finanzas internacionales? ¿De dónde surgen? ¿Para qué nos sirven? En este entendimiento propio y sentido también de, pues de nuestra materia propiamente, jóvenes. ¿Quién quiere particularizar en este tenor? Pues por las... Adelante, por favor. Adelante. Dale, Ibni. No, ve tú hablaste primero. Adelante. Gracias. O sea, pues dando una generalidad a lo que me acuerdo y entiendo, pues es la parte en donde se incluyen las economías internacionales, donde vamos a observar el cómo se mueve a través de no solamente sus organismos internos, sino que también a través de las organizaciones internacionales y cómo es que va funcionando en un plano internacional, cómo es que, pues bueno, ya puso ahí la presentación, pero sino cómo es que va avanzando a través de la historia, que en cómo la economía de un país también va avanzando, pues la economía mundial, ¿no? Entonces, y vamos observando cómo es que las grandes economías, pues se van haciendo también pues, grandes organizaciones, como las que vimos que es Banco Mundial, que apoyan no solamente a países en desarrollo, pues sino que también pueden apoyar, se está acabando la pila de mi compu. Eh, a organizaciones, ¿no? Entonces, pues yo creo, así entiendo las finanzas internacionales como el cómo se mueve el dinero de forma internacional a través de los países y las organizaciones. Ok. ¿Alguien más, Limni, por ahí vas a comentar? Gracias, Enzo.
Pues sí, yo iba a decir básicamente que es como esta mezcla entre la economía internacional y las finanzas corporativas y básicamente busca tocar todos esos temas como riesgos internacionales, oportunidades internacionales o quizá hasta las imperfecciones del mercado y todo esto buscando pues que hay un equilibrio, ¿no? Y es así como surge la FMI, buscando básicamente esto, porque a partir de la globalización vemos que estamos tan relacionados entre sí que lo que pasa en un lugar afecta a otro lugar. Entonces, creo que va por ahí, ¿no? Ok, tenemos que entender en un primer plano que la disciplina, es decir, la materia enfocado a las finanzas internacionales nos va a permitir estudiar en un primer plano los flujos de efectivo, de activos, de capitales, de inversiones, es decir, todos los flujos financieros que podemos encontrar dentro del sistema internacional. La materia precisamente de finanzas internacionales nos va a permitir estudiarlos. ¿Dónde se mueve? Es decir, hacia dónde van los flujos de dólares, ¿no? Hacia dónde van precisamente las importaciones más cargadas o quienes exportan más, ¿no? En este sentido, vamos a ir ubicando esos flujos que van de la mano con qué. Algo muy importante que quiero enfatizar y no lo olviden, las finanzas internacionales son una rama de la economía que nos van a permitir precisamente administrar, no nada más estudiar, sino también administrar esos flujos. ¿Por qué? Porque recordemos que economía es precisamente en su origen, ecos nomos, la administración de la casa, nos va a permitir administrar, pero desde la parte del sistema de nuestra gran casa, que es el sistema global, el sistema internacional. Por eso la economía internacional aparece. Y viene la parte de las finanzas corporativas, hablando desde lo corporativo, privados y organizaciones, ¿sí? Estos tres agentes, digámoslo así, que son en dos vertientes, finanzas corporativas y economía internacional, crean lo que conocemos y que nos toca estudiar como finanzas internacionales. Entonces, como disciplina las finanzas internacionales van a tener la finalidad, en primer lugar, de estudiar los flujos y en segundo lugar, desde la parte económica, que podamos administrar esos flujos. ¿Flujos de qué? De dineros, principalmente, entendiendo el dinero como medio de pago. Recordemos que hay dos clasificaciones del dinero, medio de pago y ¿cuál es la otra? Una es medio de pago, el dinero. ¿Y cuál es la otra del dinero? ¿Cuál es la otra clasificación? Les voy a dar una pista. Divisas, yenes, euros, dólares, tipos de cambio, compra y venta de dólares, jóvenes. ¿No les suena? Mercancía. El dinero también es una mercancía, ¿sí? Que se compra y se vende en el mercado cambiario, ¿sí? Recordemos que esas son las dos características del dinero. Sin embargo, nos los dice aquí, es un área del conocimiento que combina precisamente las finanzas corporativas y la economía internacional. Incluye precisamente el estudio de los flujos de efectivo y también, no nada más efectivo como tal, para términos de intercambio, es decir, importaciones y exportaciones. También que nos va a permitir las finanzas internacionales, analizar los flujos de capital, analizar los flujos de factores de producción, en este caso. ¿Sí vamos bien? Factores de producción como tierra, trabajo, capital. La tierra no, porque la tierra es fija, pero el trabajo sí. El factor humano también se desplaza, ¿no? Y el capital, por supuesto, también. Una inversión también la vamos a ir detectando. Todavía no llegamos a la parte de inversiones, que es la siguiente unidad, pero en el entendimiento propiamente de las finanzas internacionales lo conceptualizamos. Algo importante, las finanzas internacionales para las relaciones internacionales las vamos a poder dividir en estos dos grupos, jóvenes, recordemos.
las finanzas nos van a permitir analizar regímenes cambiarios, el sistema monetario internacional, operaciones a escala mundial, temas de riesgo, temas de financiamiento, ahí están los créditos del FMI, temas de inversión en portafolios internacionales para el desarrollo, ahí está el Banco Mundial, ahí está el BIRF, ahí está la Asociación Financiera Internacional, ¿sí? Ahí está la Corporación Financiera Internacional, que va a velar por promover inversiones, ¿no?, en países que no tienen acceso a inversiones meramente, ¿no? Entonces, este tipo de todos estos 12 puntos que estamos observando aquí son nada más y nada menos que el deber ser o el objeto particular al cual nos vamos a entender y que nos vamos a explorar y dedicar en el sentido estricto a, ¿no?, el estudio de las finanzas internacionales desde la perspectiva de la CRI. Obviamente le damos un valor agregado al contemplar no nada más los aspectos financieros y económicos, sino que cuando hablamos de finanzas para relaciones internacionales vamos a estar involucrando pues temas coyunturales, temas de balance de poder, temas de situaciones que están suscitándose alrededor de las regiones o de intereses de las potencias que influyen precisamente en estos flujos o en estas administraciones propiamente, ¿no? Ayer pasó algo muy importante, por ejemplo, ¿no? Anuncian que las bolsas, las principales bolsas de valores, que es el tema que tenemos ya en cartera listo para trabajar sobre eso después del examen, vamos ya con bolsas, están perdiendo casi todas las bolsas a nivel internacional por el conflicto entre Estados Unidos y Rusia en el territorio ucraniano. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué ese problema político de inestabilidad en una región está afectando de manera coyuntural a las finanzas internacionales? ¿Qué estará pasando aquí? ¿Por qué creen que se afectan las bolsas de valores y la estabilidad económica internacional, jóvenes? ¿A qué se deberá? El riesgo. ¿Se acuerdan? Que es uno de los factores que yo les mencionaba. No lo olviden, el riesgo. El riesgo es uno de los principales puntos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Desde la perspectiva de los economistas, precisamente, la parte política de la política internacional, el ejercicio del poder, el cambio en la balanza de poder también va moviendo ciertos desequilibrios internacionales. Las finanzas nos van a permitir estudiarlos, analizarlos y vamos a ir observando cómo los diferentes agentes, porque no nada más es el Estado, es una serie de actores que forman parte y determinan y tienen peso, cada quien desde su trinchera, obviamente, en el sistema monetario internacional. En este caso, se pelean unas potencias, Estados Unidos y Rusia, pero pues no nada más es eso, es ahorita el saber si detona el conflicto bélico, la industria armamentista se vuelve a echar a andar. Los inversionistas están así. Híjole, ¿qué hago? ¿Saco mi dinero de los laboratorios o lo dejo ahí? ¿Van a seguir siendo las vacunas el motor de la economía mundial o ahora van a ser las balas otra vez? ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué hacen? Ni con melón ni con sandía. Me quedo mi dinero, lo recojo ahorita y cuando yo tenga certeza, invierto. Por eso las bolsas están cayendo. ¿Sí me explico? Porque estamos recogiendo capitales por esa incertidumbre que ahora está presentándonos el sistema internacional. ¿Eso qué le pega? Le pega a la recesión, le pega al aumento. ¿Se han visto el precio de la gasolina en estos últimos 15 días, jóvenes? Está llegando ya casi a 25 pesos el premio. Lo que nunca, bueno, 23.89, bueno, casi son 25.
O sea, digo, me fui muy alto, pero ya no tarda. ¿Sí me explico? O sea, un peso 20 en combustible es mucho. ¿Qué le está pegando? Está pegándole a la economía fuertemente. A eso súmenle la inflación, a eso súmenle el aumento del precio internacional del petróleo por la escasez, precisamente, y la incertidumbre, pues obviamente nos está pegando a todos, desde una perspectiva externa, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que México importa el refinado de combustibles, ¿no? Nosotros sí somos exportadores de petróleo en crudo, pero el refinado lo importamos de Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos ahorita está en conflicto, está con riesgos, está en desequilibrios, inestabilidad propiamente, pues eso nos pega también en la balanza de pagos respecto a las importaciones. ¿Por qué? Porque los precios se elevan y tenemos que pagar más para poder saciar precisamente nuestra demanda interna. Entonces, estos elementos que vamos observando, por eso es de suma importancia irlos estudiando y que ustedes lo vayan teniendo presente. Quedó bien afianzado esta primera parte, el término de economía interna, de finanzas internacionales, jóvenes. ¿Sí? Sí, profesor. Ok. Hay algo importante. Dentro de las finanzas internacionales, y aquí mismo también aprovechando esta parte, uno de los elementos más importantes de estudio, ¿qué variable es, jóvenes? ¿Cuál es una de las principales variables que nos vamos a enfocar en estar observando y observando y observando principalmente? ¿De cambio? El cambio, porque bueno, con eso pagamos, como con el dinero, las importaciones o se pagan las exportaciones respectivamente, Balanza pero de esas pago. dónde están, exacto, la balanza de pagos, porque ahí están, ahí es la parte contable, aquí lo ponemos, ¿sí? Un punto central es el análisis de la balanza de pagos. ¿Por qué? Porque ahí es donde hacemos ese intercambio de registro. Veremos si estamos bien o estamos mal. Si tenemos superávit, tenemos abundancia. Si tenemos déficit, aguas, porque vamos a tener desequilibrios, no vamos a poder pagar con ese dinero, digo. ¿Sí me explicó? Ese dinero que tú tienes en reservas. Y recordemos que el medio de pago internacional es el dólar. Entonces, tenemos que cuidar la observancia y el estudio de la balanza de pagos y obviamente pues, de nuestros tipos de cambio como estabilidad financiera del país. ¿Cómo se mide la riqueza hoy en día de los países, jóvenes? Por el PIB, ¿Qué es el PIB? A ver, Producto Interno Bruto. pero más detallado. ¿Qué involucra el PIB? A ver, por ahí. La suma de todo lo que produce el país. Muy bien, la suma de todo lo que produce en términos generales, todo el valor total, ¿sí? De bienes, de servicios finales producidos en el país durante, pues normalmente es un año, ¿no? La medición, ¿no? Del Producto Interno Bruto, que nos va a marcar, pues, pauta, ¿no? Para poder nosotros determinar, pues, hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Pudimos crecer? ¿No pudimos crecer? En este entendimiento propiamente. Entonces, cuando hablamos de los bienes o servicios que un país genera de manera durante este periodo, pues son todos aquellos que vamos a poder exportar o bien los que el consumidor va a poder adquirir finalmente, ¿no? En su compra. Consumidores internos o consumidores en otros mercados internacionales. Pero son esos bienes y servicios. Todo lo que yo produzca me va a generar precisamente la riqueza. ¿El PIB tendrá relación el PIB y la balanza de pagos, jóvenes? O Yo más bien, creo que a ver, mucho. adelante, perdón. Sí, yo creo que sí va muy enlazado. De hecho,
es como literalmente la balanza de pagos tienes en una parte las exportaciones y en otra parte las importaciones. Entonces yo creo que en ese sentido va muy de la mano con lo que es el PIB. Ok, el PIB, ¿sí? Es una correlación importante con la balanza de pagos. Sin embargo, ojo, son cosas diferentes. El Producto Interno Bruto es eso que producimos, como lo dijo Diego, todos esos productos finales que genera un país, bienes o servicios. La balanza de pagos va a ser la parte contable, ¿sí? Que precisamente vamos a estar observando a nivel macroeconómico y que nos va a permitir estudiar el estatus, digamos, financiero de un país, que nos va a permitir tener características de saber cómo están las finanzas a nivel interno, es decir, finanzas domésticas, y cómo estamos hacia el exterior, que vamos a poder comprender quizás en este sentido precisamente algunos elementos de retos que la misma globalización también nos está orillando a crear, ¿no? Es decir, si necesitamos exportar más, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer tratados de libre comercio. Es decir, las finanzas internacionales nos van a ir marcando pauta para también ir transformando y dándole estructura a un sistema económico y financiero de un Estado con el afán de ¿qué? De mantener la estabilidad, que ese es el número uno, ¿no? Que ya teniendo estabilidad, pues obviamente, y teniendo recursos, todos los demás sistemas van operando, ¿no? En esta particularidad. Vamos a ver rápidamente cómo se compone la balanza de pagos, recordarán por ahí. La balanza de pagos tiene principalmente dos cuentas, ¿sí? No me meto tan de lleno a este punto, sin embargo, quiero, o sea, desde la parte, digamos, económica, no voy a abordarlo, pero sí desde la parte financiera. Tenemos dos cuentas, la cuenta de capital y la cuenta corriente, ¿sí? ¿Cuál es una y cuál es la otra? ¿Qué diferencia tendrá la cuenta de capital y la cuenta corriente? ¿Cuál será una y cuál será la otra? Bueno, pues muy sencillo. La cuenta de capital, ¿sí? Son todas esos movimientos, esos registros financieros que van a estar, digamos, en inmiscuidos, capital privado, inversiones, capital público, variación de pasivos desde deuda, los créditos de las instituciones monetarias, todo lo que suma en este sentido. La cuenta corriente, en pocas palabras, son todas estas acciones contables y administrativas que se van registrando y que nos van marcando, pues, digamos, ingresos y egresos de un país en términos contables. Pero en términos financieros tenemos esta división, donde están las balanzas de donaciones, que son las remesas, donaciones públicas, donaciones privadas hacia un Estado, transacciones o servicios, el turismo, los fletes, los seguros, las inversiones y obviamente los bienes, importaciones y exportaciones. Es la parte contable, la parte financiera en ese rubro. Lo dividimos ¿por qué? Porque el capital suma y construye, ¿sí? Es decir, un capital para mí, por ejemplo, son mis audífonos. ¿Por qué? No es una necesidad propiamente para mí, ¿sí? Sino que es una herramienta de trabajo que me permite enlazarme a mis clases virtuales y producir. ¿Sí me explico? Ese es el entendimiento de un capital. Si fuera estos audífonos parte de mi cuenta corriente, mes a mes compraría audífonos. ¿Por qué? Porque me gusta coleccionarlos. ¿Sí me explico cómo cambia una perspectiva de otra? Estos lo invierto una vez y le saco jugo. Es decir, un capital te produce. La cuenta corriente es el registro nada más meramente contable.
¿Qué pasa? ¿Qué pasará acá, jóvenes, dentro de la balanza de pagos, si la cuenta corriente es, es deficitaria? ¿Cómo se encontrará la economía de un país? Entendiendo como déficit, ¿alguien me recuerda qué es un déficit, jóvenes, en términos del glosario que les dejé? ¿Qué es un déficit? Con sus propias palabras. Así. Cuando A hay ver, Diego. hay más gastos que ingresos. La pérdida. Cuando tenemos una pérdida, ¿por qué? Porque tenemos más gastos que los ingresos, ¿no? Más salidas que entradas. ¿Y cómo estará entonces si tenemos un déficit, Diego, Rodrigo, la economía del país? Tendrá un PIB negativo. Bueno, Tendremos PIB negativo, ¿y eso qué significa? que la economía va a bajar. Va en, Tenemos en decadencia. recesión, que tendremos Recesiones, crisis. endeudamiento también, ¿no? ¿Y Baja quién el va a valor entrar de la ahí? Si moneda. tenemos un déficit, ¿quién va a entrar El, ahí al rescate? Banco Mundial. el FMI. FMI. ¿Por qué el FMI? Y ya me adelanté un poquito, pero bueno, vamos entrelazando los temas. ¿Por qué no el Banco Mundial y por qué el Fondo Monetario Internacional? Bueno, porque como ¿Por qué? habíamos visto, el Banco Mundial solo se enfoca en proyectos que van dedicados pues a reducir la pobreza y el ¿No? FMI va más a situaciones de balanzas de pago, de equilibrios macroeconómicos, entonces en ese sentido sería el FMI. Exacto. Se dieron cuenta cómo pudimos ya empezar a analizar con las funciones de los organismos. Es decir, ahorita que estamos haciendo un ejercicio de vinculación, ya estamos viendo en la parte operativa, si tengo déficit en las importaciones y exportaciones, estoy importando de más y me estoy quedando sin reservas. Estoy teniendo inflación. ¿Alguien recuerda qué es la inflación? En mi sistema interno, adentro del país. Ahorita México está pasando por eso. Tengo una inflación altísima. Cerré el 2021 con 7.2, 3, no recuerdo bien la cantidad, pero 7 y fracción de porcentaje. El cálculo del Banco Central era de 3.8, imagínense. Es decir, hoy tenemos 7 veces más caras las cosas que en 2020. Y eso que no hay pandemia. ¿Qué va a hacer México? Toc, toc. ¿Me puedes dar una línea flexible para mis desajustes? ¿Sí se acuerdan de la línea flexible de crédito del Fondo Monetario? Soy buen pagador, ¿eh? Soy la economía número 14. Sí, te apoyo. ¿Cuándo le dio el crédito Fondo Monetario a México? 2021. ¿Se acuerdan que lo vimos? 2021. ¿Para qué? Para que esa línea de crédito flexible estabilice nuevamente el barco financieramente por esa situación. Entonces, no sé si quedó claro, Diego, la diferencia entre un organismo internacional, el Banco Mundial, por ejemplo, que específicamente sería el BIRF y la IF, ¿no? Los que se Sí. encargan de dar créditos para el desarrollo en materia de pobreza. En términos de la balanza de pagos, va a ser el Fondo Monetario Internacional. Cuando hablamos de la inflación, perdón, ahí me quedé, ¿qué tenemos, jóvenes? ¿Qué presentamos en la inflación? ¿Qué pasa en la inflación, chicos? Pues un aumento en los precios de los bienes y los servicios de un país. Pero habíamos, o sea, recuerdo que había dicho que era como un aumento generalizado, o sea, no solo de un producto, sino que de varios o de todos. Ok.
¿Y qué más? Les voy a poner una imagen rápidamente. Permítanme un segundito. Quiero que vean esta imagen y cómo la relacionan con la inflación. Denme un segundo, un segundo. Creo que va como Déjenme, a ya este sentido de que si tienes 10 pesos podías comprar antes como 2 Sabritas y ahora si tienes 10 pesos solo puedes comprar una. Sí. a ver, O sea, la quiero moneda que también se ve vean esta afectada. imagen. Sí, adelante, Enzo, te escucho. Ay, Quiero perdón, que me vean ahogué. esta imagen. Y aquí le pongamos 2019, 2022. ¿Qué relación ven gráficamente con la inflación? Que Que con en la 2019, inflación A ver, senpai. Sumimasen. bueno, perdón, que puede que con, no sé, 250 pesos te alcanzaba para todo lo que estaba a la derecha en el 19 y ahorita te alcanza para menos con ese mismo dinero. Y además lo que ok, vemos supongo que es como relacionado con con la canasta básica, ¿no? Que había dicho que generalmente lo miden con la canasta básica. se mide y se mide sobre un periodo de qué? De un ejercicio fiscal, normalmente, que es un año, ¿no? Para que tengamos bien ese registro, porque podemos decir de un día a otro, ay, subió el jamón. Bueno, sí, pero porque no hay, ¿no? Se acabó en el súper, pues sube perfectamente, pero no quiere decir que el jamón esté elevado. Pero si cerramos y seleccionamos y de repente ves que las tortillas valían 18 pesos el kilo en 2019 y hoy valen 22 pesos el kilo, pues nos está diciendo de entrada, una, energéticos se fueron a la cima. Y dos, precio de importaciones de maíz se fueron a la cima. Es consecuencia de el aumento. ¿Se dan cuenta? México importa más del 60% del maíz para consumo. ¿Y de dónde lo creen que no importa? Tenemos un déficit muy alto desde hace muchos años en materia de importaciones de maíz de Estados Unidos. Entonces, México tiene un gran índice de interdependencia propiamente y de dependencia alimentaria con Estados Unidos y más en temas de maíz. Es un tema bien, bien complejo que después estaremos ya viendo en materia muy particular, ¿no? Entonces, la inflación, jóvenes, precisamente aquí la estamos viendo gráficamente, ¿sí? Va a ser considerada precisamente un aumento general de toda la canasta básica que sostiene bienes y servicios en el mercado, precisamente, me refiero al mercado comercial, en donde el nivel de precio sube, quiere decir que con el valor de una moneda, pues vamos a adquirir cada vez menos. Suben los precios, adquirimos menos, ¿no? No es porque el valor pierda, o sea, el valor de un billete no se pierda. 50 pesos van a ser 50 pesos. Lo que cambia es el valor adquisitivo de bienes o servicios, en este sentido. Y lo pueden ver. ¿Quieren que les dé otro ejemplo hoy? Ya llegaron los recibos de la luz. No sé si a sus casas también ya llegaron los recibos de la luz. Bueno, Ya, profe, no me gustó cómo llegó. a mí ni a mí. ¿Sí? Les voy a mostrar rápidamente algo para que vean cómo la inflación también llegó a términos de energéticos, precisamente, en este sentido. Déjenme, les voy a mostrar rápidamente aquí. Déjenme tomarle rápido captura y se los comparto en 2 minutos. ¿Sí? La primera foto que van a ver es del bimestre, octubre, noviembre, no, octubre, sí, octubre, noviembre 2021. ¿Sí? La segunda foto que van a ver es del bimestre enero-febrero 2022.
¿Cuántos meses de diferencia hay entre uno y otro? Ahí les va. Vamos a analizarlo. Porque esto también es bien interesante, que vayamos contrastando cómo estamos a nivel de ejercicios prácticos, ¿no? Aquí está. ¿Sí? ¿Ahí lo ven? Este es el periodo, Sí. precisamente, octubre-noviembre 2021. Observamos aquí, ¿sí? Más o menos la misma cantidad, ¿no? Que son 509 kilowatts, ¿no? Para que lo vayan observando. Pero vean esto. ¿Sí? Vean los precios. 0.8 el servicio básico y en 44 días de verano considerados a 0.77. Es decir, en el verano baja un poquito la tarifa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay, no es tarifa de invierno, ¿no? Que es la más cara. Pero vayan observando los precios. Intermedio 1.06 y 90 centavos y el excedente 3.09 y el excedente 3.09. Bajo nada prácticamente. Bueno, este es 2021. Vean aquí, bueno, aquí lo voy a centrar para que lo puedan observar. Ahí está, un poquito. Oh. Aquí, ¿sí? Bueno, lo quito para que lo vean. Aquí, ¿qué pasó? Vean la anterior, ¿eh? Verano, o sea, verano es verano, octubre, noviembre. Consumí más kilowatts, pagué 718.63. Bueno, aquí consumí menos kilowatts y pagué casi lo mismo. ¿Por qué? ¿Se dieron cuenta? Pues sí, subieron los servicios. Porque aumentó el precio por unidad de kilowatt. Vean la diferencia. Lo vuelvo a poner. El precio más bajo de verano es de 0.77 centavos. El precio más bajo ahorita es de 0.88 en servicio básico. Servicio intermedio, el precio más bajo es de 90 centavos. El precio más bajo es de $1.07. El excedente, ¿sí? Que yo aquí tuve 43 a 309, el excedente hoy es de 313. ¿Se dieron cuenta? Eso es el efecto de la inflación. Hoy la energía es más cara. Producir la energía en México es más cara. Y algo importantísimo aquí, que no estamos considerando. ¿Sí? En verano, ¿sí? Ojo, no hay apoyo gubernamental. En diciembre, sí. Sí hay subsidio gubernamental. Es decir, que si yo no hubiera obtenido o no tuviéramos el subsidio gubernamental, hubiera pagado 716.36 más 457.49, es decir, 1,173.85 pesos de energía eléctrica por menos kilowatts consumidos que en el verano. Ese es el efecto de la inflación, jóvenes, precisamente. Interesante, ¿no? Cómo lo contrastas, un mismo servicio, ¿sí? Aquí lo estamos viendo, ¿no? O sea, mi lectura, 5,014, ahorita ya vamos a 5,800. Pero el consumo, vean, o sea, es impresionante, 509 kilovatios, y luego, 4 meses después, consumes menos, estás pagando el doble.
de consumo por energía eléctrica. Ahí está la inflación. Cuando vemos esto, nos duele. ¿Por qué? Porque no es nada más, ¿sí? El pagar la energía eléctrica, sino es saber precisamente cómo se está considerando, ¿sí? Bajo un periodo de tiempo, la alza de los precios tan alto. Esto es reflejo precisamente de ese 7 puntos de fracción de inflación con que cerramos 2021, que hoy se está reflejando en la economía nacional y obviamente pues en el bolsillo de las familias mexicanas. ¿Esto qué pasa? ¿Traerá consecuencias la inflación para el desarrollo económico de un país? Digo, yo lo estoy haciendo en un recibo de casa. Ahora multiplíquenlo esto hacia un hotel, donde no hay subsidio y donde tiene la tarifa más alta. 10 centavos de diferencia en el excedente por miles de pesos o miles de kilowatts son 50,000, 60,000, 70,000, 90,000, 100,000 de luz. ¿Le pagará una empresa en su producción? Chicos, pues sí, Pues sí, no. van a producir menos. Y si yo necesito mantener mi producción, ¿qué va a pasar? Ley de la oferta y la demanda. ¿Sí? Me empiezan a comprar menos, ¿qué empieza a pasar con el precio? Está barata. Se abarata. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Empiezas a dejar de producir y ¿se acuerdan del Producto Interno Bruto? ¿Qué le va a pasar a la economía? Se desploma. Viene para abajo, viene para abajo, viene para abajo. Eso es lo que se tiene que defender. Entonces el Fondo Monetario va a entrar y le va a decir, momento, ¿qué necesitas? ¿Más dinero? Órale. ¿Para qué? Para que empieces otra vez a equilibrar. Ya empieza a hacer sentido, ¿no? El mecanismo precisamente de aplicación de las variables macroeconómicas y financieras precisamente que estamos estudiando en todo sentido. Bien, rápidamente, jóvenes, recordando, díganme las dos funciones del dinero en el mercado financiero, o en el tema financiero. ¿Cuál es cuál y cuál es cuál? ¿Quién me lo dice? A ver, Gustavo, andas muy serio. Dos funciones del dinero. Play. Pues mantener mercados y usarlo de compra. ¿Ok? ¿Alguien más quiera? Pues creo que es lo que había dicho, que era el medio de pago y también una mercancía. Muy bien. Muy bien. En este caso, medio de pago y mercancía, ¿vale? Tema de balanza de pagos, ya no tenemos dudas, muchachos. De mi parte, no, profesor. Rodrigo, Gustavo, Diego, tema de balanza de pagos, No, profe, Está bien. ninguna. ¿no? Se siente Muy raro bien. que me diga Rodrigo. No, profe. Enzo, ¿cómo te dicen más? ¿Enzo o Rodrigo? Enzo. Enzo, ok. Muy bien, Enzo. Tiene doble personalidad. Bien. ¿Qué es el riesgo en finanzas, jóvenes? Ya lo platicamos hace un ratito, pero hay que volver a dejarlo bien afianzado. ¿Cómo entiendes el riesgo, Diego? Riesgo financiero, que lo platicamos, que ahorita está pasando y le está pegando a las bolsas, y que lo vamos a retomar también cuando veamos bolsas de valores, precisamente. Pero Son los factores que tiene que considerar una empresa antes de invertir en un país. sí, pero yo voy a afinar un poquito más. ¿Alguien quiere dar otra idea del riesgo?
¿Qué es el riesgo? Riesgo financiero. Pues a mí me suena como esta incertidumbre que podrían tener los inversionistas, por ejemplo, al llegar a México y ver toda esta estructura y decir, si invierto, seguramente va a ir a la negativa, ¿no? No me va a producir más ganancias, ¿no? Cuando tenemos riesgo financiero, hay que entender que es aquella probabilidad de que un evento adverso, una situación de política internacional, una situación de crisis, precisamente traiga consecuencias. Si hoy en día, es más, mañana en la mañana amanecen las noticias y dicen, China, el nuevo virus otra vez, ¿no? O por ejemplo, ahorita que está, no sé si acaban de leer los periódicos que están, la alerta sanitaria en Estados Unidos por gripe aviar, ¿no? Esta famosa gripe de 2009 que salió de moda. Eso pone en crisis otra vez los mercados financieros, la gente empieza a entrar en pánico, no comas pollo, no comas huevos, no comas aves, ¿no? Te puedes contagiar nuevamente por las variables de gripe aviar. Pega en los mercados. Un evento adverso precisamente nos va a marcar el nivel de consecuencias. Pero cuando hablamos de riesgo financiero, jóvenes, son la probabilidad de que estos hechos que ocurren precisamente pueda tener consecuencias financieras negativas para un Estado o una organización. El estallido de una guerra hoy, en este tenor, ¿qué provocaría? Que el mercado de la salud quede parado ahorita, en pleno, digamos, auge de la pandemia, no fin, pero auge de estabilidad, digamos, poniendo en riesgo nuevamente otra recaída, en donde la industria militar tendría que volverse a reactivar en este tenor a costa de vidas humanas. ¿Sí me explico? Entonces, los mercados por eso ahorita están en crisis. Dicen, si entran en guerra, ¿qué va a pasar? Putin ya mandó la orden, pero no han reconocido las dos provincias ucranianas. Estados Unidos está que sí, que no, que sí, que no, me meto, no me meto, porque su aliado es Unión Europea, quien trae la batuta es Unión Europea. ¿Qué hacemos? ¿Sabes qué? Retira tus capitales, definitivamente. Y donde vaya la balanza, conforme vaya el escenario internacional, en ese momento inviertes, ¿no? Cuando explotó el COVID en 2019, precisamente, las bolsas, ¡pum!, se vinieron para abajo otra vez, porque no sabían. La incertidumbre, ¿sí? No sabían para dónde iba a moverse precisamente el mercado, ¿no?, en este tenor. Entonces, el riesgo financiero precisamente ocurre para para el análisis de esas consecuencias en materia negativa. ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? ¿Vamos bien? Ok. Cuando hablamos de intercambios, recordemos también entre importaciones, exportaciones, compra de bienes, intercambio de capitales, bienes, servicios, ¿no? En este sentido, incluso inversiones. Nosotros pagamos como dineros, pues con monedas extranjeras, ¿no? Esas cuestiones. Hay un elemento que precisamente se usa en el mercado cambiario, que es el tipo de cambio. Yo les preguntaría, cuando hacemos referencia al mercado cambiario para conocer el número de unidades de una moneda nacional respecto a otra moneda nacional, ¿será verdadero esto? ¿Será falso que el tipo de cambio esté ahí? ¿Será el tipo de cambio esto? ¿O qué es el tipo de cambio? Para mayor explicación. Pues es lo que cuesta una moneda. Es decir, es el precio de una moneda respecto a otra en términos similares, en términos generales. Muy bien, ¿sale?
el precio de una moneda respecto a otra. Bien. Por ahí les voy a revisen muy bien la parte de pues, la Corporación Financiera Internacional, la Asociación Internacional de Fomento, la IF, el BIRF, ¿no? Que son el grupo del Banco Mundial, precisamente también el marcaje, ¿no? de la CIADI, ¿no? Del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversión, de la OMGI, ¿no? Como organismo multilateral de garantías de inversión, que son los cinco organismos que forman parte de la familia del Banco Mundial. Estudiense esa parte, no sé si tengan dudas, si quieren ahorita lo revisamos, si tienen alguna duda, creo que quedó muy claro, está en las presentaciones propiamente de Banco Mundial, que esa ya se las he mandado en varias ocasiones. Si tienen alguna duda, pídanmela y se las vuelvo a mandar. De todos modos, está en Brightspace, en nuestras unidades de estudio, para que vean la clasificación de cada una de estas. ¿Sale? Bien. Fondo Monetario Internacional, obviamente, ¿no? ¿Quién es? Las sedes, ¿no? Bueno, para muestra, pues, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y y Fondo Monetario Internacional, estos tres están en Washington, ¿sí? De los que vimos como foros internacionales, en este caso la OCDE, es el único que no está. ¿En dónde está la OCDE? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda dónde está la sede de la OCDE? En Francia. En Francia, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sí? Que es precisamente la sede de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, ¿no? Que es donde están el grupo de los más ricachones de este mundo, ¿no? De este mundo mundial. Bien, jóvenes, ¿alguna duda con los tipos de créditos de Fondo Monetario Internacional? Los stand-by, las líneas de crédito flexibles, los créditos de servicios ampliados, o bueno, servicios ampliados o crédito ampliado, ¿no? O los créditos de emergencias. ¿Alguna duda sobre estos tipos generales de créditos y operación propiamente del fondo, jóvenes? ¿Podría recordar cuál es el stand-by? Claro que sí, lo pongo rápido. El crédito stand-by es aquel crédito que precisamente se le da a los países con el fin de que ellos accedan a los fondos del fondo, valga la redundancia, a través de los DEX. No sé si te acuerdas que son los DEX. Son los famosos derechos especiales de giro. ¿Sí te acuerdas? En este tenor, ¿sí? Recordando un poquito la modalidad y el desarrollo propiamente de los aquí me voy a regresar un poquito. Aquí está. ¿Ya lo ves? Sí. ¿Sí? Aquí están todas las facilidades crediticias que da el Fondo Monetario. Mencioné yo los acuerdos de derecho de giro, los stand-by, los de servicios ampliados, los de asistencia a emergencia, los de lucha contra la pobreza, los de choques exógenos y la línea de crédito flexible, que son los precautorios. Bueno, los stand-by, en este sentido, son los que acceden a través de los derechos especiales de giro, que son esos instrumentos financieros que precisamente son financiados por las aportaciones de los miembros. Recordemos también algo, los votos dentro del Fondo Monetario Internacional se dan de acuerdo a qué? Al número de aportaciones, ¿sí? Que tienen, por eso Estados Unidos tiene el 16% de los votos generales. Pero estos, en particular, los créditos denominados stand-by, son préstamos que el fondo da a asistencia, pero ¿en qué sentido? Asistencia en el corto plazo.
son inmediatos. Una característica importante. Cuando recuerden, y ahora sí que se los dejo como recomendación, cuando hablemos de derechos, de acuerdos o de derechos especiales de giro o créditos stand-by, acuérdense de Argentina. El caso de Argentina. ¿Por qué? ¿Qué característica tiene el crédito stand-by? ¿Se acuerdan del principio de condicionalidad? Sí, Está ahí. La carta de intención de este crédito te dice, ok, vas a acceder a los recursos, pero con estas reformas. Reformas estructurales. Reformas en donde tú vas a implementar las medidas recomendativas que el fondo trae. ¿Para qué? Para superar las dificultades en un plazo razonable. Normalmente, recordemos que los plazos de ajuste y de créditos, ¿de cuántos años son en el fondo? De 3. ¿Sí? Entonces, por eso México tiene ahorita línea de crédito 21-23. ¿No? Estamos en esa parte. Pero no es un crédito stand-by el que trae México, es un crédito flexible en este caso. Los acuerdos stand-by, entonces, se usan también como términos precautorios para poder equilibrar lo que mencionábamos hace rato. Tenemos déficit, traigo desbalance en la balanza de pagos, necesito inyectarle. Si es un país, precisamente, que no tiene buena reputación, lo vas a condicionar bajo la asistencia a corto plazo. ¿Por qué? Porque hay que resolver. Acuérdense que uno de los objetivos particulares del Fondo Monetario Internacional es precisamente solventar, ¿sí?, los desbalances en este sentido. Es decir, evitar crisis en los sistemas de pagos internacionales, evitar precisamente crisis en el sistema financiero, adoptar o recomendar medidas económicas para que los tipos de cambio, también los términos financieros en materia de tipo de cambio y de monedas, sean estables, que permita dar un dinamismo y una actividad más sana en materia económica a nivel internacional. Por eso el Fondo Monetario es el que en caso de un déficit va a entrar, no el Banco Mundial en este caso. Los acuerdos stand-by se usan con montos precisamente que determina el fondo cuánto le vas a dar en función también a la cuota de participación que tienes tú como miembro del Fondo Monetario Internacional. ¿Sí vamos bien? ¿Quedó un poquito más claro? sí, profesor. Gracias. ¿Sí? Sí, bro. Ok. ¿A qué nos referimos con los servicios ampliados? Los créditos de servicios ampliados o los créditos ampliados. Que no nada más es el crédito, sino que también, más allá del corto plazo, en el mediano plazo, se establecen las medidas necesarias recomendativas y en muchos casos obligatorias, ¿sí?, porque ya firmaste una carta de intención, para modificar temas en la balanza de pagos que requieran reformas económicas. Es decir, el servicio empleado es el crédito más la ayuda técnica. Se elaboran programas, se elaboran ajustes, aquí lo estamos leyendo precisamente, de 3 años, yo les decía, normalmente son de 3 años, para que puedas tener un periodo. En un 3 años tú puedes decir, ah, mira, bajó la inflación, ah, mira, te recuperaste en capital, ah, mira, llegó más inversión, pudiste producir más, ya estás exportando más que importando, ya está saliendo a flote, ¿no?, tu economía nacional. Ya evitamos una crisis financiera. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, en temas de créditos, ¿alguna otra duda, muchachos? No, bro. Banco Interamericano de Desarrollo, jóvenes, como organismo regional, ¿alguna duda? Muy parecido al Banco Mundial, con algunas funciones también mezcladas, digamos, del fondo, ¿no?, muy parecidas.
pero en el ámbito regional, ¿no? Para atender principalmente a países de donde, de América Latina y el Caribe, donde tenemos 46 naciones, entre ellas recordemos 26 que son los prestatarios y países no prestatarios, ¿no? Que son Canadá, Estados Unidos, países europeos, ¿no? Incluso Japón está dentro de, para incentivar también la cooperación para el desarrollo en la región y poder darle más fuerza en los financiamientos propiamente que aborda el Banco Interamericano de Desarrollo a nivel regional. Atender a las inversiones y obviamente combatir, ¿no?, los esquemas de pobreza en la región. Respecto a la OCDE, sabemos que esta pues, no es una organización como tal, es un foro más bien de intercambio de experiencias, donde se da asesoría política, donde se ayuda a los países en materia de reducción de la pobreza, de pues atender también precisamente experiencias propias en los países miembros, ¿no? No otorga créditos la OCDE, ojo, no otorga créditos, pero es un mecanismo de cooperación y de diálogo, ¿no? Propiamente para el intercambio, no nada más en temas financieros. Se acuerdan que la OCDE colabora en muchas áreas: infraestructura, educación, turismo, finanzas, economía, políticas públicas, derechos humanos, etcétera. La agenda de la OCDE es multidisciplinaria, ¿sí? No nada más se enfoca a una particularidad. Y finalmente, pues cerraría yo en estos términos generales, pues con pues la base, digamos, teórica de las finanzas, que ya lo revisamos, que son las finanzas internacionales, recuérdenlo, la particularidad precisamente del Banco Interamericano, objetivos de la OCDE, objetivos del BID, objetivos del Banco Mundial, ¿no? Y pues también del mismo fondo y de los 5 órganos, ¿no?, que están dentro del ámbito, ¿no?, en este sentido. Entonces, pues adelante, adelante, jóvenes, a la orden. ¿Alguna otra pregunta? De mi parte no, profe. No, ¿No? pero de mi parte tampoco. Si el examen va a estar difícil. Hombre, ¿Cuál, perdón? No alcancé a entender. Si el examen va a estar difícil. No, son, si no mal recuerdo, son como 15 reactivos. hola, hola. ¿Ahí me escucha, prof? 2 horas. Sí, son 15 reactivos, 2 horas de respuestas. Abre, eso sí, abre a las 7 de la noche y cierra a las 9 de la noche. Estoy dándome un poquito más de media hora. Lo programé 120 minutos, ¿no? Para que tengan es un marco más amplio en esta tónica y que podamos resolverlo, ¿no? Entonces mañana, precisamente en este marco, lo tenemos programado de acuerdo a nuestro calendario, 24 de febrero, y con esto que podamos pues avanzar más en nuestra tónica y nuestra particularidad propia. ¿Sale, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien. Pues que pasen excelente noche, jóvenes. Mañana no nos conectamos, sino directamente a la prueba a través de Workspace. Que pasen buena noche, jóvenes. Va que va, Un prof. placer. Igualmente, gracias. Gracias, Bonita jóvenes. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, Solo, buenas prof. noches.